Me agrada muchísimo tenerlos conmigo en este nuevo ejercicio pedagógico y como instructor del SENA, pues sentirme muy halagado por volver a estar con ustedes en una sesión sincrónica más, en una entrevista virtual. Poderles decir que el tema que hoy nos compete es un tema supremamente chévere, divertido, pero que como todos los temas que a nosotros se nos aproximen, quien hace vivo el tema somos cada uno de nosotros, es cada uno de nosotros el que hace vivo el tema, el que hace que la temática realmente cobre vida, es como yo la pueda manejar y lo bueno, lo difícil, lo complejo de una, de una evidencia es el hecho de que yo pueda decir si me la gocé, me la viví y la hice con todo el cariño del mundo. Hay evidencias que me pueden bloquear o ocupar más del tiempo de lo normal, pero lo importante es que me sienta cómodo con esa evidencia. Entonces, hoy lo que nos compete, entonces voy a mostrarles mi pantalla. Vamos a trabajar. Como siempre me gusta mostrarles mi curso, ¿cierto? Ahí están viendo mi pantalla. Y vamos a ver el curso, ¿cierto? Nuevamente el curso, ya estamos en la fase 2 de planeación, ¿cierto? Y vamos a la evidencia que nos compete hoy. En esta evidencia que nos compete en el día de hoy, son dos evidencias, un taller y un mapa mental. Entonces voy a hablar de las generalidades de lo que es un taller y un mapa mental para que ustedes pues puedan tener mayores, ahí yo creo que se ve mejor, mejores argumentos con respecto a qué debo presentar o cómo lo debo presentar. Entonces, lo primero que hay que decir es que lo que se busca es que reflexionemos en torno a unas preguntas de unos ambientes que posiblemente tenemos. Entonces, lo primero es que nosotros hagamos o miremos, investiguemos, indaguemos cuáles son las actividades económicas más importantes de nuestro municipio o de nuestra región, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades económicas? En donde nuestro municipio o nuestra región tiene su mayor fortaleza económica y a lo que se dedica la mayor parte de las personas que habitan allí. Igualmente, el taller busca que describamos cómo es el trabajo, cómo se fundamenta el trabajo. El trabajo se fundamenta desde muchos ámbitos. Aquí vamos a ver 4 dimensiones importantes del trabajo, que ahorita pues las vamos a ver, la van a ver conmigo, y es como abordarlas desde ahí y poder decir, bueno, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista del estudio del ser humano, a qué se dedica la gente, cómo lo hace, y una reflexión, si eso que se está haciendo bien, se está malgastando el tiempo o realmente estamos haciendo en nuestra región una falta de oportunidades para aquellos emprendedores nuevos que traen sus ideas innovadoras. A mí me preocupa mucho que en nuestro país un buen número de innovadores, un buen número de empresarios, de emprendedores, no vean un asidero, no vean como un apoyo, no vean como de pronto una incubadora de sus ideas para hacerlas realidad. Por eso el SENA es una parte importantísima en este proceso. Desde la transversalidad, que es una de las áreas que yo trabajo con el SENA, lo que se busca es precisamente eso, que nosotros tengamos esa idea de innovar, pero que encontremos los apoyos necesarios para poder llevar a cabo nuestra idea. Entonces,
ahí mismo en los documentos de interés del aprendiz van a encontrar un librito de McGraw-Hill que ustedes pueden descargar. Aquí ustedes le dan aquí al link y pueden descargar. Es un librito, bueno, es un documento mejor, de Méndez Morales, José Silvestre. Habla acerca de los fundamentos de la economía. Ahí ustedes van a encontrar por regiones. Es un estudio muy consciente, un estudio muy profesional sobre a qué se dedican las regiones. Entonces usted busca su región y va a tener una mayor idea de, bueno, a qué se dedica mi municipio. Si mi municipio se está dedicando a lo que realmente los estudiosos de la economía dicen que podemos hacerlo mejor o no. Entonces, para que podamos entender un poquitico más la dinámica, entonces, desde la misma evidencia recomiendan que cuando estén conmigo en la parte online, vamos a mirar la presentación de las dimensiones del trabajo. El trabajo tiene 4 dimensiones importantes. Yo les decía a ustedes, esta es, mira que viene con el logo símbolo del SENA. Son 6 diapositivas, lo encuentran en Prezi por si acaso de pronto no alcanzo a colocarles la que yo hice, que ahorita se las voy a mostrar, pero esta es muy chéverita. ¿Por qué? Porque habla acerca, es muy sencilla. Yo a veces complico un poquitico más porque me extiendo un poquitico más porque hablo un poco más, pero nos dice que el concepto de trabajo ya no es hacer un oficio, sino es tejer unas relaciones entre personas, buscando tejer una identidad colectiva, pero también de tipo individual. Es decir, que yo desde mi experiencia y mi experticia pueda aportarle a una colectividad, a un grupo de trabajo, mi máximo proceso para que pues lleguemos a un buen término. Dentro del trabajo y dentro de la colectividad, cada persona identifica un rol de tipo social para poderlo hacer y ser partícipe de esa división social del trabajo. Entonces, aquí hay importante que tenemos que ver que la relación trabajo-capital, ¿cierto? O sea, yo trabajo porque recibo una remuneración y en esa remuneración que yo recibo hago un valor de cambio y es una estrecha relación que hay entre lo que yo gasto, en lo que yo gasto y en cómo lo gasto, ¿cierto? Hay que tratar de buscar siempre un punto de equilibrio entre eso de lo que yo gasto. Y para saber cuál es el punto de equilibrio, porque por ejemplo yo puedo decir, no, yo gasto más en educación, o no, a mí me gusta más la parte cultural, entonces yo gasto más, o yo gasto más en la recreación, yo salgo mucho más. Bueno, hay que tratar de buscar un punto de equilibrio porque las dimensiones del ser humano son como una silla. Si usted ve una silla, tiene 4 patas. Si usted le quita una de esas patas a la silla, pues va a quedar más o menos inestable y puede correr el riesgo de que en algún momento se caiga la silla y usted se caiga de la silla. Pues así cuando nosotros los seres humanos que tenemos las dimensiones, no manejamos bien una dimensión, pues vamos desequilibrados en la vida y entonces tenemos gastos exagerados en la diversión, pero gastos supremamente mínimos en la educación y gastos nulos en la salud, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no es lo adecuado, no es lo recomendable, no es lo que se debe hacer. De las 4 dimensiones, tenemos pues la primera dimensión antropológica, que es la dimensión humana de cómo me gano la vida, ¿cierto? Y a veces nosotros creemos que ganarnos la vida es por el instinto de para poder comer, ¿no? Nosotros también nos ganamos la vida porque tenemos propósitos importantes, comprarnos, qué sé yo, terminar nuestros estudios, comprarnos una casa, comprarnos un carro, transformar el medio en el que está, ser ejemplo de la familia. Yo dirijo aquí en Antioquia
un programa social que busca darles educación superior a los jóvenes con más escasos recursos económicos de este departamento. Y lo que buscamos es que transformen y sean los primeros universitarios y profesionales de sus casas para que los demás sigan su ejemplo y quieran ser profesionales. La dimensión sociológica es que el trabajo lo dignifica, el trabajo nos hace a nosotros realmente humanos, nos permite ser personas importantes dentro de una organización. Siempre nos han dicho que las instituciones quedan, los hombres pasan, que nadie es importante en una organización, pero créame que si usted no hace las cosas de la manera en que las hace y hace que esa empresa produzca más y se sienta más identificada con el mercado, créame que no va a funcionar muy bien. Puede llegar otro que haga más rápido que lo que usted hace, pero una vez me hacían una pregunta en un periódico local donde me decían que ¿qué era lo preferible para un emprendedor desde el punto de la dimensión sociológica del trabajo? Entonces yo le decía, mira, nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza y tenemos que ordenarlas, pero dos de las cosas más importantes, de los valores más importantes que podemos tener claro es la lealtad y la fidelidad. Yo debo ser leal conmigo mismo, debo ser leal con mi empresa, ¿cierto? Si yo le trabajo, es trabajarle fuertemente a esa empresa. Trabajar el tiempo requerido, trabajar de la mejor manera de cara a las personas que están representando en la empresa, pero también de los clientes que van a comprar esa empresa. Y la fidelidad es que yo no hablo mal de la empresa, ¿cierto? Pero eso no raya o no quita con el hecho en que yo como actor sindical, que me da la Constitución Política de Colombia, esa capacidad, esa libertad, ese derecho que tengo de poderme agremiar libremente con otro, que yo pueda exigir mis derechos y mejorar mis ambientes laborales porque soy un sujeto obrero colectivo. Es decir, no porque yo exija mejores ambientes laborales es que sea un mal trabajador, como a veces nos han hecho creer. Por el contrario, si yo estoy actuando por las dos líneas éticas de la lealtad y la fidelidad, es porque yo quiero que así como yo también voy surgiendo, la empresa también vaya surgiendo. Hay organizaciones que uno ve que la organización crece exageradamente y los empleados van perdiendo nivel de vida. O al contrario, ve uno que los empleados van adquiriendo un buen nivel de vida y la empresa se va quebrando. No es lo ideal. Lo ideal es que en estos ambientes laborales, tanto empleado como empresario, lleguemos a puntos de equilibrio en los cuales seamos sensatos de que una empresa se hace para que gane unos réditos, se gane unos dineros y nosotros estamos también para trabajar con dignidad. Desde la dimensión económica, pues, hombre, todo trabajo tiene una remuneración, un salario. Hay salarios que son en especie y hay salarios que son en comandita. Quiere decir que me pueden pagar con estudio, me pueden pagar otra parte, por ejemplo, con la alimentación. Entonces yo me puedo ganar un salario mínimo. Esa es mi especie. Pero también tengo, a partir del trabajo, tengo que, por ejemplo, el almuerzo me lo dan muy económico, que me ayudan con el subsidio de transporte, que me dan los uniformes. Eso también hace parte de la dimensión económica del trabajo, de la remuneración del trabajo. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos tocara gastar todo eso completo, pues obviamente nuestro capital o nuestra remuneración del trabajo se vería totalmente disminuida. Entonces, aquí se trata es de que nosotros tengamos muy claro esa relación entre el justo pago y las condiciones laborales establecidas por la ley que tengo. Si yo tengo un trabajo que me indica el hecho de que yo deba, de alguna u otra manera, ser una persona
de alto riesgo, pues en mi seguridad y en mi salud, pues la relación económica de mi pago debe ser mayor a alguien que tenga menor cuota de sacrificio. Y por último, esa dimensión jurídica, ¿cierto? Recuerden que todos los trabajos en Colombia están regidos, están administrados por el Ministerio del Trabajo, por una legislación laboral que me permite trabajar un número de horas, me permite tener vacaciones, me permite tener remuneraciones y primas. Eso lo saben ustedes muy bien porque ahorita creo yo que están en esos, los que están trabajando en contabilidad, están precisamente pues en esas situaciones de cuadrar primas y de hacer más cosas y hacer cierre de año, hacer los balances respectivos para poder presentar a las juntas directivas cómo le fue a la empresa, pero ya habían hecho algunos cortes, algunas mediciones, habían hecho unas contrastaciones con los años anteriores para saber si la empresa va bien, porque no podemos dejar para final de año para decir, hombre, nos quebramos, la empresa le fue mal, porque pues estaríamos dejando a muchas personas desde nuestro ámbito laboral, pues sin el sustento. Yo soy un promotor desde hace unos 34 años que soy docente, de que los colegios no aceptan estudiantes, de que los colegios no matriculan estudiantes, de que el SENA no matricula aprendices. Mi discurso siempre ha sido dirigido a que los colegios, el SENA, las universidades matriculan familias. Y cuando he tenido la oportunidad, fui presidente de Confenalco Santander, yo no tenía empleados, yo no tenía colaboradores, yo tenía familias. Y cuando uno ve la perspectiva de que usted ya no tiene solamente, en ese tiempo teníamos más de unos 800 colaboradores, y si lo multiplicaba por 4 ya no tenía 800, sino 3.200 colaboradores, a mí me hace pensar desde un punto de vista holístico, integral, en que cualquier determinación, cualquier falta de mi lealtad, de mi ética, de mi horario, de mi capacidad para hacer mi labor, estoy afectando a una familia completa. Entonces, es importante tener eso muy claro, porque, por ejemplo, mire, hoy usted se está preparando y digamos que el que no se está preparando en su empresa, hoy está divirtiéndose con su familia, pero resulta que muy seguramente cuando usted ya tenga la certificación de este programa de formación, usted va a encontrar que se está preparando y tiene que ganar un poco más que los demás que no se están preparando. Pero también hay que ser muy honestos de que esa contraprestación va a ir aumentando cada vez que la empresa también vaya mejorando. Bueno, esta es la que, cierto, ahora les voy a mostrar la mía. Yo soy un poquitico más plano, no me dicen si la ven. ¿Se la están viendo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, mira que yo como la presento, explorando las dimensiones del trabajo, ¿cierto? Y lo que yo quiero es que empecemos un poquitico a explorar qué es el trabajo. Mira que yo no lo veo como una actividad. Si usted lee cualquier libro, va a decir que el trabajo es la actividad mediante la cual un ser humano lo cambia por, por una remuneración. Yo voy mucho más allá. Yo quiero que ustedes descubran el trabajo no como una sola actividad, sino como un reflejo cultural, social y económico. Ahí ya cambia la cosa, ¿cierto? Allá quiere decir usted, espere, este instructor que tengo yo hoy ya me cambió el tapete, ya me está haciendo pensar de que lo que yo hago en mi oficina
de 8 a 2, de 8 a 6 de la tarde, o lo que yo hago del turno de 2 a 10, o lo que yo hago en mi casa, o lo que yo hago cuando me siento a estudiar, porque eso también es un trabajo, yo no lo puedo ver como una actividad normal, lo estoy viendo como un transformador cultural, lo estoy viendo como un componente de la sociedad, porque cada vez que yo esté más preparado, mi familia, que es la primera base, la primera sociedad que me recibe, se tiene que ir preparando junto conmigo. Una de las problemáticas de las separaciones en el país eh, que, se, que se ha podido comprobar o evidenciar radica en que uno de los dos miembros de la pareja se prepara más que el otro. Y entonces la otra persona se va quedando en ese nivel de la preparación y no va encontrando de una u otra manera puntos comunes para poder estar y habitar o cohabitar en la misma dirección. No por la convivencia, sino por la trazabilidad, por la visión, por la misión, porque no van de la misma mano para poder transformar la sociedad y para poder tener para poder ser, perdón, un promotor cultural para su familia. Entonces, desde la visión antropológica, primero voy a mirarles a ustedes el trabajo como una práctica cultural. ¿Y por qué? Porque es la capacidad que yo tengo de interactuar con el mundo, ¿cierto? Todas las culturas tienen una interacción, ¿cierto? Si, no sé si ustedes hayan ido a algunos territorios indígenas, pero dentro de su cultura tiene una interacción. Sus bailes, su lenguaje, su dialecto, su forma de vestir, es una interacción con el mundo. Pues nosotros cuando trabajamos, hacemos una interacción con el mundo. Tenemos una forma propia de hacer el trabajo. Le aportamos unos valores a ese trabajo, ¿cierto? Y aparte de eso, le aportamos un valor agregado a ese trabajo cuando yo lo hago. Así sea que yo lo haga manual o lo haga en producción en masa desde una máquina, desde un computador, o lo haga yo desde un programa que me permita pues alimentar todo lo que tenga que ver mi función del trabajo. Pero que también en esa visión antropológica quiero que miremos y reconozcamos que tenemos una diversidad de roles y funciones. En el departamento en el que yo trabajo pueden haber 100 personas, pero esas 100 personas cada una tiene un rol. Así el puesto de trabajo se llame lo mismo. ¿Cuántos profesores hay? Muchos, pero cada profesor tiene un rol, cada profesor tiene una función, cada profesor tiene una huella. En este caso, hablando del SENA, cada instructor tiene un rol, tiene una función, tiene una huella para poder dirigirse a los aprendices y tratar de que ellos puedan nutrirse de mejor manera de las cosas que tienen que hacer. Entonces, un ejemplo que encontré desde la agricultura tradicional hasta la tecnología moderna, mire que vamos a tener una amplia gama de roles y funciones que todas obedecen a suplir las necesidades de la sociedad. Desde el señor que está ahí sembrando la huerta hasta el gran empresario del grupo empresarial más fuerte de Colombia, tiene un rol y tiene una función. El rol es hacer su trabajo y la función es transformarse primero y transformar a los demás a través de ese trabajo. Entonces, vamos a ver esta primera práctica social y comunitaria, el trabajo. Entonces, primero me forma la identidad, nos ayuda a definirnos, nos ayuda a construirnos como sociedad. Cuando yo vine a este departamento de Antioquia, yo soy santanderiano, soy de Bucaramanga,
lo primero que me dijeron es, uy, los santandereanos trabajan mucho, son buenos trabajadores. Eso ya es una identidad, pero esa identidad no la hice yo, la hicieron muy seguramente nuestros antepasados, que hicieron o le dieron la oportunidad y a través de esa oportunidad que les dieron, pues pudieron sembrar esa semilla del hecho de decir que todos los santandereanos somos buenos trabajadores igualmente, como serían los boyacenses, los costeños, los caleños, los cordobeses, etcétera, 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 ¿cierto? El trabajo nos permite una interacción social, nos reunimos en grupo, podemos conversar, tenemos compañeros mucho más afines a nosotros, tenemos compañeros que de pronto tienen nuestras mismas realidades. Yo me puedo estar sentando con una persona que ha tenido las mismas situaciones familiares, personales, laborales, educativas que yo las he tenido. Y es importante saber cómo las ha superado, cómo las ha manejado, cómo las ha administrado, porque eso es importante. Pero yo no puedo dejar de lado de que mi trabajo me tiene que formar en normas y en valores. Debo cumplir las normas de mi trabajo. A un país hace muchos años, hace como unos 25 años que tuve la oportunidad de trabajar con él, me decía Ángel Manuel, uno de los éxitos que tenemos los seres humanos es que a ti no te deben esperar, tú debes esperar. Y es una técnica japonesa. El japonés no, tú no tienes que, y nunca vas a esperar un japonés, él te va a esperar. Pero él tiene una norma, y la norma son 5 minutos. Si en esos 5 minutos que él espera, tú no llegas, él no te espera. Entonces, los japoneses sufrirían mucho con nosotros, porque los colombianos somos de los que decimos, en 5 minutos le llego, y hasta ahora nos estamos cepillando los dientes o nos estamos levantando y estamos a 1 hora y media de donde está el lugar de la cita. Y todavía a veces llegamos 1 hora y media después, 2 horas después, y nos molestamos porque esa persona no está ahí esperando. Yo creo que de lo más molesto que hay en el mundo es esperar a otro, ¿cierto? Hay normas, hay un horario, tengo que hacer una función laboral, la cual me permite a mí que si cumplo las normas y las cumplo bien con amor, no por obligación, pues mi trabajo va a ser mucho más placentero. Siempre he escuchado decir que si yo estoy aburrido en el trabajo ya hay que cambiar, pero a veces uno dice, no, yo no lo cambio porque es que no consigo otro. Entonces, el trabajo no es aburrido, el trabajo no es lo maluco, el que le pone el color a la vida es uno. Uno es el que lo hace aburrido, uno es el que lo hace monótono, uno es el que lo hace superficial, porque realmente el promotor y el sujeto de cambio es uno. La empresa está ahí, la función está ahí, el rol lo cumplo yo y como yo cumplo el rol, entonces va a ser que sea un excelente rol o un mediano rol de lo que yo hago. ¿Y qué valores me puede aportar un trabajo? Muchísimos, y esos mismos valores yo los aporto a mi familia, yo los aporto a la sociedad. Lo que yo insisto mucho en mis estudiantes desde que soy profesor, de que todos somos iguales frente a lo que hacemos. Por ejemplo, todos somos estudiantes, todos somos profesores, todos somos conductores, todos somos papás, todos somos esposos, ¿cierto? Pues el que lo sea, todos somos solteros. Pero yo siempre he tratado de que las personas le coloquen el adjetivo calificativo de bueno, buen esposo, buen hijo, buen papá, buen profesor, buen estudiante, buen aprendiz, buen profesional. Eso hace la diferencia. Ese aporte de valor calificativo de bueno hace la diferencia. No solamente soy un estudiante, soy un buen estudiante. No solamente soy un instructor, soy un buen instructor. No solamente soy un hijo, soy un buen hijo. Y ese es el factor diferenciador. Entonces yo no puedo ser un buen hijo, pero un mal papá. No podría. Yo no puedo ser un buen empleado, pero un mal gerente. No podría, porque tendría que seguir con la misma línea del buen hijo, buen papá, buen gerente, buen profesor, buen instructor, buen aprendiz, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Recuerden ir anotando las preguntas,
para que las vayamos ahorita socializando y respondiendo. Entonces, el significado y valor del trabajo en la sociedad, ¿cuál es? Primero, que es una producción de bienes y servicios. Se necesita del trabajo para producir bienes y servicios. Este buzo que tengo yo ahí puesto, yo estoy en una región de Antioquia, que es un poquitico, un piso térmico mucho más templado de lo que yo estoy acostumbrado. Bucaramanga es un poquitico más templado, más calientico. Aquí es un poquitico más frío. Yo creería, según aquí mi termómetro dice que estoy más o menos como a 16, 17 grados. Yo estoy acostumbrado a un 22, 23, 24, hasta 28 grados donde vivía. Entonces, claro, me toca colocarme el buzo, pero este buzo, si alguien no lo hizo, no lo fabricó, no lo cortó, no le puso las costuras, pues yo no me lo hubiera podido poner o no hubiera podido existir. Y ese bien me presta un servicio, y al prestarme un servicio, pues a mí me hace agradable la temperatura corpórea para poder estar aquí dando esta clase, ¿cierto? Una vez un estudiante me preguntaba y me decía, una de las cosas, por ejemplo, cuando alguien habla de la transversalidad, disculpen en un momento que se me va a desconectar esto, hablaban de la transversalidad. Ahora sí es que se me va a descargar. Bueno, hablaban de la transversalidad y usted puede decir, ay, no, eso son materias ahí de costura. Y entonces yo le decía a alguien, bueno, piensa en algo, esta camisa fue cortada. ¿Qué es lo que le hace ser camisa y no un retazo de tela? Las costuras. Entonces eso que de pronto tú dices que es una costura como para decir que no es importante, es lo más importante porque hace que le da la forma. Pues un trabajo, en un trabajo tú le das la forma a ese bien, le das la forma a ese servicio. Y solo como tú lo hagas, el cliente se va a sentir satisfecho. Si tú le das esa costura mal, salida o arrugada, o que se desprenda fácilmente, hablando pues lógicamente, analógicamente, ¿cierto? Estoy hablando en un sentido general. Lo que va a pasar es que voy a sentirme como cliente inconforme y ya no es solamente el problema del trabajador, sino de la empresa, la compañía, la que me ha contratado para mí. Igualmente, el valor del trabajo en la sociedad permite el desarrollo económico. Es el motor clave de la economía de un país. Permite que tengamos buenos y mejores niveles de vida. Yo como sé cuando mi trabajo no me está dejando avanzar, cuando de una u otra manera no tengo un buen nivel de vida. No puedo demostrarme a mí, no es demostrar a los demás que tengo un buen nivel de vida. Hay una canción de un grupo mexicano, Moab, que habla sobre que la vida y el trabajo no son los likes, la vida y el trabajo no es el Facebook, la vida y el trabajo no son las redes sociales, sino es esa capacidad que yo tengo de al interior de mi hogar ser modelo y ejemplo de evolución y productividad. Y a mí me encantó, cuando estaba preparando esta clase, la pude escuchar y me encantó ese pedacito, porque creo que en lugar de hablar del trabajo como tal, está hablando del sentido que tenemos todos los seres humanos cuando trabajamos. Por eso trabajamos, para transformar primero nuestra familia, después nuestra localidad, nuestro barrio y por último la sociedad. Y lo que hace el valor del trabajo en la sociedad es que le crea un valor social. Me hace que yo me sienta útil en la sociedad. Hace que yo me sienta valorado en la sociedad. Me dignifica como ser humano. Permite que yo sea una persona que le aporte a esta sociedad algo importante. Yo hablaba en estos días con una de las tejedoras de las mochilas de la Guajira, de las Guayú, y yo le decía que se siente que esas mochilas uno las vea en Italia, porque siempre que tiene la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de viajar, siempre encuentro una mochila de esas, de una tejedora humilde que la hizo.
ya esa humildad traspasó barreras. Pues eso es un valor social. A través de esa mochila conocen lo que son los guayú, conocen unas culturas indígenas que nos deben hacer sentir orgullosos. La perspectiva sociológica del trabajo entonces está unida a tres grandes puntos desde mi perspectiva. Primero, la estructura del mercado laboral, ¿cierto? Cómo está diseñado el mercado laboral, porque incluye la oferta y la demanda del trabajo. Yo tengo que mirar qué es lo que en mi región me hace falta, qué tipo de profesionales hacen falta para yo poder ir a suplir esa necesidad. No los que están sobrando, sino los que hacen falta para yo tener una oportunidad más. Esa perspectiva sociológica del trabajo me permite tener relaciones laborales e institucionales que me ayudan a que ese trabajo, ese empleo, eso que yo ejerzo, esa labor que yo hago, esté regulada y amparada por la ley. Mire, por ejemplo, el problema que tienen las personas que se dedican a la informalidad. Una persona que se dedica a la informalidad le cuesta mucho, pero muchísimo, poder tener los beneficios de una pensión, poder tener los beneficios de una salud, poder tener los beneficios de una recreación, poder tener los beneficios de muchos campos educativos. ¿Por qué? Porque si no incentivamos el trabajo formal, lo que hacemos es que en su gran mayoría nos vamos a complicar. La perspectiva sociológica del trabajo también se da a través de las redes sociales y del capital social. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar trabajo por las redes sociales. Claro, las redes sociales me pueden servir, no para mostrar mis logros solamente, sino también para poder mejorar en mi estatus laboral. Puedo tener conexiones, puedo apoyar a otros en sus emprendimientos. Por ahí vi una vez un meme que decía, pídele rebaja a las grandes multinacionales, pero a tus amigos y a tus familiares no. Ayúdalos, incentívales. ¿Cuánto vale una publicidad de un emprendimiento? Vale mucho. Pero si nos unimos todos los que tenemos redes sociales, pues esa publicidad es gratis y va a llegar a muchas personas. Muchas personas van a conocer ese emprendimiento. Y si yo realmente sé la labor de el valor agregado de mi emprendimiento, pues yo lo voy a hacer bien y también que voy a obtener mucho más clientes ya por mí. En esa estructura y dinámica del mercado laboral tenemos que reconocer tres ámbitos importantes. El primero, la revolución industrial, provocó una transformación en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes lo que era manual, ahora ya es industrializado. Ese fue el primer susto, ¿no? Ahora ya no vamos, ya vamos a quedarnos sin trabajo. Ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando que los profesores e instructores nos vamos a quedar sin trabajo, que aquí usted va a tener aquí un robot, una inteligencia artificial dándole la clase. Pero mire que en ese rol, ese robot, esa máquina, ese computador, no va a satisfacer las necesidades suyas al 100%. Siempre tiene que haber un ser humano que entienda, que sea empático, que comprenda que usted no siempre tiene la disponibilidad para hacer las cosas en el ya, en el aquí, en el ahora, sino que necesita un poquitico más de tiempo porque tiene un ritmo de aprendizaje, un ritmo de ejecutor diferente a los demás. La era de la información trajo consigo nuevas formas de trabajo. Hoy día estamos hablando de teletrabajo. Dos compañeros nos decían que estaban trabajando desde la casa. Supremamente importante el hecho de que nosotros podamos entender que podemos tener trabajo remoto, por ejemplo, como lo hago yo, que es una oportunidad en mi mercado laboral, que me encanta además poder estar en mi casa, poder dirigirme a ustedes, poder estar en mi hábitat de trabajo y poder compartir con ustedes un poquitico del calor de mi hogar. Eso sin dejar de lado la función y el rol que estoy cumpliendo como instructor. Y tres, la globalización me ha permitido
a que yo obligatoriamente tenga que tener interconexiones laborales. Y me preocupaba mucho, muchísimo me preocupé, que en la diana de valores, la que más negativa, yo creo que en un 80% de todos los aprendices que tengo, los 220 que tengo en estas 4 fichas, eran redes de apoyo. Todos me decían, no, no tengo redes de apoyo, no, soy más bien como complicadito en eso. No, 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 no. La globalización nos invita, es más, nos exige tener redes de apoyo. Por ahí alguien me decía que necesitaba ayuda de un coach empresarial. Y yo le decía, no, pues, si lo necesita, lo tienes de profesor, de instructor hace rato. Empieza a preguntar. Lo importante es eso. Yo tengo muchas redes sociales. Si usted coloca mi nombre en Google, va a encontrar todas las cosas que yo he podido realizar. Y se puede ir vinculando a esas redes sociales para que usted también vaya encontrando que yo le pueda apoyar desde ese dinamismo de mi mundo académico para que te conozcan un poco más. Y es importante, se llama globalización, ¿cierto? A veces somos tan modestos. Una vez un amigo me decía, pero es que uno debe manejar el bajo perfil. Sí, pero no el perfil escondido. Uno debe actuar siempre con humildad, los pies en la tierra y el corazón hacia el cielo, pero de uno tener presente, importantísimo, que uno tiene algo que aportarle al otro, algo como ayudarle al otro, y eso no es falsa modestia, es porque si usted se ha ganado, qué sé yo, aquí yo creo que tengo aprendices que llevan manejando la contabilidad de una empresa, llevan 10, 12 años. Me imagino que han hecho más de 500, 600 declaraciones de renta, y si uno necesita de una duda, pues esa es la persona que uno dice, venga, una persona que sabe cómo se tiene que hacer una declaración de renta, y la persona que me puede indicar cómo la puedo realizar o cómo la puedo llevar a cabo o cómo se manejan los libros contables de una empresa que yo estoy colocando y me está exigiendo el estado que yo le presente. También existen desigualdades, estratificación en el mundo del trabajo, sí, claro. ¿Por qué? Porque la sociedad es mandada por humanos y los humanos tenemos intereses particulares. No debería, pero los tenemos. Entonces, vamos a encontrar desigualdades salariales entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y personas de la comunidad, sí, entre razas, entre etnias, sí las vamos a encontrar. Vuelvo y repito, no debería, no sería el deber ser, pero las vamos a encontrar. Es un problema que como sociedad debemos llegar un día a poder superar. ¿Vamos a sufrir discriminaciones laborales? Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese trabajo a veces es creado para ojiazules, monitos, bonitos, ¿cierto? Una vez me invitaron a ayudar a hacer un reclutamiento para asesores de ventas. Y cuando me pasaron, bueno, ustedes saben que cuando eso, y si alguien aquí ha sido reclutador, a uno le pasan un guión de lo que las necesidades que quiere la empresa. Y yo le decía al jefe de personal, decía, venga, es que ustedes realmente no quieren una vendedora. Ustedes quieren a alguien que se venda, y eso es diferente. O sea, la vendedora lo que tiene que tener una buena oralidad. Pero ¿dónde está la minifalda? Pues yo no sé, porque la minifalda, yo no sé por qué que se siente de tal manera o que hable de tal forma, no. Es una oralidad donde se dé a entender y donde se le note la pasión por lo que va a vender, diferente a otra cosa. ¿Se nos va a dificultar el acceso al empleo? Sí, por ejemplo, en la discapacidad, ustedes saben que en la discapacidad hay todavía mucha discriminación laboral, salarial.
las condiciones del empleo en Antioquia no son las mismas de Santander, en Bogotá, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Amazonas, ¿cierto? Son de difícil acceso por una ubicación geográfica. Entonces quiere decir que hay algunos grupos que tienen menores oportunidades que otros, por eso les toca emigrar a otras ciudades mucho más grandes para encontrar mejores oportunidades laborales. Eso es lo que vemos a diario. Y en esa dimensión económica del trabajo, pues podemos decir que la productividad es el máximo puntaje en esa dimensión. Nosotros estamos para obtener producción, para ser productivos, para crecer, para ser eficientes y eficaces en nuestro crecimiento. Pero también estamos en esa dimensión económica para obtener excelentes salarios, para tener ahí también en los trabajos de productividad, me decían, del taller de productividad me decían algunos, quiero tener una independencia económica. Ahí está. Tengamos el factor diferenciador laboral como empleados y verá que ahí va a estar ese factor diferenciador del salario. Y tengamos un alto porcentaje de competitividad, pero en calidad de la mano de obra, en la capacidad de innovar. No tengamos un alto porcentaje de competitividad en colocar la zancadilla al otro. Ahí es donde nos han a veces formado mal. Es que yo soy competitivo porque es que yo ya llegué a gerente, pero yo tuve que pisotear a todos los anteriores. No. Yo voy a competir en un alto grado de porcentabilidad, de percentil, porque mi mano de obra es calificada, es de calidad, porque mi producción es de calidad, porque mi capacidad de innovar es de calidad, porque mi éxito está anclado a la disciplina que tengo como trabajador. Y haciendo el comparativo entre productividad, salarios y competitividad, desde mi humilde punto de vista, creo yo que la pirámide quedaría de la siguiente manera. A una buena innovación, teniendo una buena fluctuación de eficiencia y teniendo como base un excelente capital humano, encontraremos el éxito laboral, cualquiera de nosotros. Primero tenemos que fortalecernos como capital humano, educarnos, desarrollar nuestras habilidades, conocer nuestras competencias blandas y duras frente al proceso laboral. Conocer también la parte jurídica, ¿cierto? La parte jurídica. Conocer el componente del Ministerio de Trabajo, el que nos dice cuántas horas debemos trabajar, cuánto nos deben pagar por ese trabajo que estamos haciendo, esa capacidad que yo tengo de asociarme con el otro. Pero tengo que tener en la mitad de la pirámide una fluctuación importante que es la eficiencia en lo que yo produzco. Usted puede estarse preguntando, Manuel, yo soy un empleado, yo no produzco nada. Produce mucho. Porque usted estándose capacitando como hoy que lo está haciendo un sábado a las 5 de la tarde, usted ya está fluctuando esa eficiencia porque usted está aprendiendo algo más. Y eso quiere decir que frente a la empresa, quien está ganando también es la empresa, quien está ganando también es su trabajo, lo que usted esté dirigiendo, porque lo va a hacer, va a optimizar esos procesos y va a hacer que esos procesos sean mejores. Y por último, pues recuerden ustedes que después de la revolución industrial nos han llamado a la innovación. El que no esté innovando, el que no esté cada día superándose a sí mismo, superando sus miedos, superando sus propias cosas, muchachos, va a ser muy difícil poder escalar ese camino al éxito. Esa pirámide es la que nos llama a nosotros a ser exitosos. Y por último, en el marco jurídico y de regulación del trabajo, tenemos que entender que tenemos unos derechos laborales que nos garantizan el salario, el tiempo, el trato, un reglamento laboral que está diseñado para que nosotros podamos sentirnos seguros, sentirnos valorados,
y sentirnos optimizados en cualquier campo laboral, en cualquier empresa. Desde los marcos jurídicos y regulación del trabajo también tenemos los convenios internacionales. Es importante que esa globalización llegue a la empresa. Una empresa que solo se queda en la parte local y no ambiciona la parte nacional, y estando en la parte nacional no ambiciona la parte internacional, se queda corta en convenios internacionales para que sus empleados también empiecen a ver unas nuevas promociones en sus campos laborales. Y por último, todas las relaciones laborales se construyen, se tejen desde un marco jurídico para que no haya el mobbing, que es ese bullying entre empleados, entre regiones, en esas malas relaciones interpersonales entre jefes y empleados, que no haya acoso laboral, que no haya acoso sexual, que no haya acoso de ninguna índole, que le permita a los empleados tener voz y voto frente a una negociación colectiva, pero que también tengan las alternativas para resolver sus propios conflictos de una manera amena, de una manera cordial, de una manera que todos puedan llegar a sentirse valorados y a sentirse bien. ¿Estamos ahí todavía? Sí, señor. Ah, no, Sí, muy señor. bien. Listo, muy bien, listo. Entonces, vamos guardando las preguntitas. ¿Qué hay que hacer? Un taller que debe tener, de manera de informe, el título, la introducción, la solución a las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Estas que habíamos visto aquí. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de mi municipio? ¿Y cómo es el trabajo de mi municipio y de mi región? Hace una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando esa forma de trabajar en mi región, y sus cambios en el mundo, ¿cierto? Es un documentico que ustedes van a encontrar ahí en la plataforma de los documentos de interés al aprendiz, las conclusiones y la bibliografía en normatividad APA, que son supremamente importantes. Ahí le dicen que entregar en formato Word o PDF. Yo siempre los animo al formato PDF para que no se nos vaya a perder ninguna información. Y la extensión mínimo es de 3 páginas. Y ahí es lo mínimo. Es decir, que no me pueden mandar 2 ni una. Mínimo 3. Y la idea es que estemos entre 3 y 5, 3 y 6 para que yo pueda irlo leyendo un poco más. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya acabé la primera evidencia. Voy para la segunda evidencia que nos compete a nosotros en el día de hoy. Cuéntenme, mientras los escucho, me organizo para la siguiente evidencia. ¿Hay preguntas? ¿O no? Mira, aquí lo miro un poquito. Ah, bueno, Maylet, dime. Instructor, una consultica. Con Dime. usted son 3 evidencias, las 2 que explicó anoche y esta. Estas son 2, ya expliqué una. Me falta otra que es un mapa mental. Son 4. Sí, correcto. Bueno, la preguntita es la siguiente. Cuando usted se refiere a actividad económica, ¿es de lo que se produce o puede ser de una empresa o de lo que de pronto en la región tenga socioeconómico? Correcto, la región. En este caso estamos hablando en el comparativo de la región, no desde mi punto de vista personal, sino en la región, ¿cierto? ¿Qué es lo que en la región se produce? Y decir si se está produciendo bien, tecnificándose, si realmente, por ejemplo, mira, en la región de Santander antes éramos tabacaleros, la región de Antioquia cafeteros, pero resulta que nos dio a nosotros los santanderianos por también sembrar café y acabamos el tabaco. Y hoy ni tenemos ni café ni tenemos tabaco, ¿sí ves? Hoy estamos informales. Eso nos ha traído grandes consecuencias porque tenemos el mayor número de informalidad en el campo del trabajo. Y usted sabe que un municipio que tenga mucha informalidad en el trabajo, pues lo que hace es que no le aporta la formalidad del trabajo al país para en pensiones, en cesantías,
en aportes a la salud, en aportes a los parafiscales, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me di a entender, Ailet. Sí, sí. Lo que pasa es que acá en mi región es la agricultura, ¿verdad? Sí. Pero hay otra que es la artesanía. ¿Se pueden mezclar las dos? Claro, claro, se ponen las dos, no hay ningún problema, se ponen las dos. Entre más oportunidades tengas para explicarte mejor, porque si se te acaba el tema muy rápido, y mira que el mínimo son 3 páginas, o sea, siempre nos va a tocar hacer una investigacióncita concreta sobre lo que hace la región. Patricia, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Estoy un poquito enredada. Tranquila, En un dale. momento usted explicaba algo de que hay un documento que nos indica lo del tema de las actividades de los municipios, ¿sí? ¿O yo Sí, entendí sí, mal? sí, sí, sí. Está ahí mismo, Entonces está ahí toca, mismo. debemos, Dime. no, tranquilos, continúe. El link está dentro del documento, de la evidencia. Ujú. Cuando usted entre a la evidencia, ahí le dice consultar este documento. Ok. Es de McGraw-Hill y es buenísimo. Usted coloca la región y ahí te bota todo lo que tiene tu región, y entonces tú lo lees y dices, ah, ya tengo más insumos para poder hacer mi trabajo. Ok, o sea, de acuerdo a ese documento, yo me baso para hacer la evidencia. Sí, claro, porque si no tocaría, imagínate, ir hasta la alcaldía, ¿cierto? Y uno no tiene el tiempo. Entonces, en ese Sí, documento que claro. ya hicieron toda esa investigación, nosotros nos podemos pasar para poder hacer nuestro trabajo. Ok. ¿Listo? ¿Y tienen más preguntas? Ok. Angélica, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Instructor, qué pena, es que anoche yo no pude ingresar a la clase, Sí, entonces quisiera saber ese resumen de esa clase, ¿cuándo lo puedo ver? yo ya Porque tengo el pues, resumen. Yo ya tengo el resumen de la clase, hoy se la voy a hacer llegar a César, pero el video ya está en YouTube. bueno, profe, Sí, bueno, el YouTube yo lo mismo lo colgué, creo que anoche mismo, yo eso es lo que hago más rápido. Eh, bueno, sí, señor. lo que son los resúmenes, normalmente ellos no los suben entre fin de semana. Ellos los colocan los resúmenes los colocan en lunes o martes, o sea, entre semana. Listo, profesor, entonces yo lo reviso en YouTube, muchas gracias. Listo, dale, Angélica, muy bien. Entonces, ¿continuamos? ¿O alguien tiene otra pregunta? Recuerden que al final podemos seguir haciendo preguntas. Voy a seguir compartiendo, voy para la segunda evidencia, que tiene que ver con un mapa, la elaboración de un mapa mental, ¿ok? Entonces voy aquí a la guía de aprendizaje. Angélica, dime. Discúlpeme, no, profe, otra vez se me fue el mouse. No, tranquila, no se preocupe. Bueno, entonces dice, vamos a hacer un mapa mental. Profe, yo no sé hacer mapas mentales, no se me preocupen. Ustedes entran a la evidencia, que es la A3. Entonces, vea, le voy a mostrar estos dos documentos. Esta es la rúbrica de lo que les acabo de terminar de explicar, que es el taller, y pues más o menos mira cómo yo lo voy calificando, ¿cierto? Voy dándole unos puntajes con respecto a la redacción, entonces voy a decirles que voy a calificar la portada e introducción, la solución a las preguntas, la línea de tiempo, las conclusiones y bibliografía, la redacción y el cuidado del lenguaje. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer para la anterior. Y para esta, que les voy a explicar, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se construye un mapa mental? ¿Ok? Vamos a mirar cómo se construye un mapa mental. Entonces, este documento, mira que yo también lo descargué del SENA. Está en los documentos del aprendiz. De acuerdo a Cáfaro, en el 2017, un mapa mental es una estrategia para el aprendizaje del cual dispone el pensamiento abstracto y libre en juego con las propiedades de la asociación. Ya en su evolución,
se ve al mapa mental como una estrategia para el aprendizaje que permite activar el pensamiento holístico, o sea, general, y despertar las potencialidades latentes en el cerebro. Busan en el 2011 dijo que el diseño de un mapa mental es la lógica y la fantasía que se unen para poder hacer fluir el pensamiento. Igualmente, Busan ya en el 2019 define el mapa mental como una poderosa herramienta para el aprendizaje, la cual permite focalizar y hacer un procesamiento de información. Entonces, ustedes ahí, ¿qué van a encontrar? La forma en que ustedes pueden hacer el mapa. Primero, tener un tema central, hacer unos dibujos, unas nubes, que son como unas ideas o ramas, unas palabras claves, unas ramas y bifurcaciones, etcétera, etcétera, las referencias. Y aquí les quiero mostrar, no sé si hablando de la grande lo están viendo mejor, ya lo están viendo más grandecito. Esto es un mapa mental. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Pues aquí donde está el verdecito en todo el centro es el tema. Y ahorita les voy a decir el tema. Y según el tema, cuantas ramas tenga, son el número de ramitas que van teniendo. Y son como un arbolito, como unas raíces de un arbolito. Se van desprendiendo. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo con mi nombre. Voy a hablar de mí, Ángel Manuel Rubio. Entonces, lo primero que voy a hablar de mí es nacimiento. Entonces, hago una ramita que diga nacimiento. En el nacimiento voy a hablar fecha, región, hora y cultura de la región. Entonces, coloco una fecha, 22 de febrero. Hora, 6 de la mañana. Día, domingo 22. Región, Bucaramanga, Santander. Contexto de la región. Una región trabajadora, tabacalera, pequeña, donde todos sus habitantes se conocían y era un pueblito más de Santander, un municipio más de Santander. Ya. Ahora voy a hablar aquí, ya dejé todo el nacimiento, niñez, la niñez, donde estudió, qué sacramentos hizo de niño, qué locuras hizo y qué anécdotas recuerda. Entonces, niñez. Estudié en un colegio llamado el Colegio Americano, toda la primaria. ¿Cuáles eran sus juegos? Pues me gustaba jugar el trompo, el yoyo, los juegos callejeros que llaman normalmente. ¿Cuáles eran los datos más importantes cuando niño? Pues que era demasiado flaquito, pero era muy pilosito, entonces pues era muy buen amigo de todos, entonces todos me querían, pero yo me sentía muy malito porque pues era muy flaquito. Anécdota, como tenía la voz muy fina, cuando llamaban a mi casa por el teléfono fijo, pensaban que yo era una niña, entonces eso me molestaba y me traumatizaba mucho. ¿Sí ven? Mire que estoy haciendo mi mapa mental desde mi vida. Aquí, pues ya ahorita les voy a decir sobre qué lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ya voy a pasar, ya que ya les di más o menos como la indicación de lo que hay que hacer ahí en ese documento, ¿cierto? También ustedes van a encontrar que lo que necesito es que ese mapa mental figure una sola hojita, una sola hojita. ¿Okay? Entonces me voy a ir aquí nuevamente a mi documento y ¿cómo vamos a entregar? Bueno, primero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Violación de los derechos del trabajo. Mire que arriba estaba, en la primera estaba hablando de los beneficios del trabajo. Aquí ya estoy hablando de violaciones de derechos del trabajo. Primero hago una lluvia de ideas sobre cuáles son los derechos humanos que más se violan en el trabajo. ¿Cierto? 2, ¿cuáles son los sistemas de protección de los derechos humanos del trabajo? La OIT son la Organización Internacional del Trabajo, la CIDH, que es la Corporación de Defensa de los Derechos, Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, y la CP, que son los colegios colegiados del trabajo, ¿cierto? Entonces, todos tienen sus normas, todos tienen sus
sistemas y cómo los trabajadores cuando ven que un derecho es violentado, ejemplo, en Colombia está regulado que una persona pueda trabajar 8 horas, pero mi jefe me dice que debo trabajar 10 porque él quiere pasar por encima la reglamentación. Y él no me paga esas 2 horas, sino que me paga las 8 horas, pero yo le trabajo 10. Es una violación al derecho del trabajo. ¿Yo cómo hago para que me le den cumplimiento a eso? Hago una acción de tutela, un derecho de petición, ¿cierto? O me adscribo a una organización sindical y llego a un acuerdo con mi empleador para que yo solo trabaje 8 horas o si trabajo las 10 me pague las 2 horas de más, ¿cierto? Sin embargo, en el documento hay un mapita mental sobre las 3 organizaciones a lo que se dedican y se van a dar cuenta que se dedican a lo mismo, a la protección y al amparo del trabajo, en este caso, del trabajador colombiano frente a una violación de los derechos del trabajo, ¿cierto? Ya les dije cómo se construía, pues, paso a paso el mapa mental. La idea es que lo haga un documento entregable en Word o PDF. Yo vuelvo y les digo, los invito a que sean PDF, sin embargo lo hacen en Word, pues yo se lo califico, pero no hay ningún problema. Mínimo una hoja, máximo 2, ¿cierto? Usted le puede cambiar de orientación a la hoja para que le quepa más información y subirlo en el área respectiva al producto. Entonces, no sé si ustedes ahorita ahí tengan el acceso a los documentos de interés del aprendiz para esta evidencia, porque yo los documentos que tengo de la OIT y de la 6DH son extensos, muy extensos, y nos quedaríamos una semana analizándolos cada uno, mientras que usted ya lo tiene en un resumen muy chévere. Yo para leerle el resumen, pues es como quitarle tiempo a las preguntas, que me serviría más que ustedes me pregunten y yo poderles resolver, que ponerme a leer aquí y a recitar un texto. No sé si tengan alguna pregunta. Dime, Angélica. Profesor, es que yo conocí un caso de alguien que trabajó en una universidad, ¿sí? Y esa persona, Sí. digamos, hizo todo, o sea, pues la estaban explotando laboralmente. Entonces ella hizo todo un proceso ante el Ministerio de Trabajo, bueno, hizo un proceso legal. Sí. Entonces, esto, digamos, le afectó para que la volvieran a contratar en otros lados, pese a que pues hizo todo lo que estaba dentro de la ley. ¿Esto por qué lo hacen? O sea, ¿por qué se cierran esas puertas? Si ella estaba reclamando unos derechos laborales que necesitaba. O sea, a los que tenía derecho, perdón. Sí. A ver, Angélica, hay 3 cosas importantes en los ámbitos de la vida del ser humano, ¿cierto? En lo legal, ¿cierto? O sea, lo que me toca, así lo llamamos, lo que debo hacer y lo que realmente quiero hacer. ¿Listo? Dentro de los ámbitos jurídicos, hay cosas que yo tengo que hacer. Y si no las hago, pues ya paso la línea de lo ético y moral. Cuando suceden este tipo de cosas que yo encuentro, yo siento que estoy siendo sujeto a una explotación laboral por tiempo, por salario, por funciones, ¿cierto? O por discriminación porque es hombre o mujer, o porque pertenece a la comunidad, o porque resulta que es indígena, o porque es morenito. Yo soy un sujeto, en cualquier empresa puedo llegar a ser sujeto a una discriminación. Entonces yo
tengo mi derecho humano de presentar un recurso, una queja frente a eso que yo estoy sintiendo. Y mi empleador tiene el deber legal de protegerme. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que todas las instituciones son gobernadas, manejadas por humanos. Y los humanos, decía la filosofía, tenemos el mayor de los defectos, que es el ego. Y nosotros vemos a un empleado, a un colaborador, como un peligro inminente frente a lo que yo realizo. Es decir, si este funcionario está mucho más preparado que yo, se vuelve para mí un problema. Si este empleado o este colaborador que yo tengo sabe la ley, se vuelve para mí un problema. Si este colaborador es un colaborador justo, se vuelve para mí un problema. Entonces, ¿yo qué hago? Yo obedezco porque la ley me lo obliga, pero como tengo el ego tan crecido, porque yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo soy el que mando, entonces le doy un escarmiento, porque resulta que por eso se hizo la legislación laboral colombiana, porque antiguamente las relaciones laborales entre el patrón y el colaborador no existían. Era lo que dijera el patrón, lo que dijera el empleador. Usted no podía decir ni hacer nada. No tenía derechos. Entonces, como es tan nuevo para nosotros, para los empleadores, para los empleados, está nueva llamémosle entre comillas, nueva la legislación, pues todavía la gente no ha entendido la importancia de hacer respetar los derechos laborales. Entonces pueden ocurrir casos como ese, Angélica, que yo cumplo la ley, pero le hago la vida a cuadritos y no la vuelvo a dejar trabajar, porque ahí sí encuentro asociación de los demás, porque resulta que la vuelvo a esa persona una problemática para las empresas, siendo que lo único que está exigiendo es justicia. En cualquier parte del mundo lo más difícil que es exigir justicia, porque incluso así usted la tenga, después usted no se siente que esa justicia fue justa, valga la redundancia, sino que en algunos casos esa justicia ha sido la principal promotora de injusticias. Entonces sí puede pasar, sí, Angélica, puede pasar y pasa muy a menudo. Y vamos a ver muchos casos de esos, muchísimos. Y podemos estar nosotros inmersos en esos casos, sí, sí, pero no podemos actuar bajo el miedo. Tenemos que actuar bajo el amparo de la ley, la tutela de la ley, la tutela de los derechos, la tutela del deber ser, de lo que realmente tiene que ser, no de lo que al otro le parezca que sea. No sé, Angélica, si te di respuesta. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tengo organismos internacionales, tanto nacionales como internacionales, que me respaldan. Yo puedo llevar hasta las últimas consecuencias esas arbitrariedades que colocan los empleadores conmigo, sí. Sí. Por ejemplo, mire, hoy día hay empresas que le quitan los sueños al empleador para cualquier tipo de ascenso porque son separados, o porque no están casados por la iglesia, o porque no tienen hijos dentro del matrimonio, o lo peor, porque no tienen hijos, porque no profesan la misma religión, porque son de una región geográfica del país que a esa persona no le gusta, porque políticamente no piensa igual, o simplemente porque no es de su comitiva del mutuo elogio para hacer un altar al jefe y decir que es lo mejor en Macheras y es lo mejor que puede hacer, ¿no? Esa persona es mandada a que le hagan acoso laboral, incluso en algunas ocasiones hasta acoso sexual, para cansarlo, para cansarla. ¿Por qué? Porque lo que tiene ese jefe
Es esa cultura maquiavélica de poder decir, yo soy el que mando aquí y el que no hace las cosas como yo las diga, le vuelvo la vida a cuadritos y lo meto en una lista negra, no tan diferente a la lista de Schindler que se vio en los campos de concentración nazi, donde los metían en una lista para poderlos ir ejecutando diariamente. Aquí no nos meten en un cuarto con gas, pero aquí nos dejan vivir sin alas, sin sueños, sin poder tener otros horizontes. Y lo que nos van a decir muy seguramente es, pues consiga otro trabajo. Como saben que no es tan fácil, como saben que no lo vamos a hacer como tan muy rápido, y nosotros tenemos gastos, nosotros tenemos vida, tenemos familia, pues a veces hay empleados que trabajan más por el miedo que por la satisfacción de sentirse con un rol y una función determinada e importante dentro de una institución. Sí, señor. Es que, profesor, por ejemplo, en mi caso, resulta que yo tenía un emprendimiento, se me ocurrió una idea, Sí, una empresa que hace costura aquí en Bogotá. sí, Sacó una convocatoria para aprender a coser. Entonces yo okay, dije, listo, es que he encontrado muchas barreras, digamos, en mi vida por una situación que me ocurrió. Entonces que el problema por la edad, que el problema por no sé qué, entonces, bueno, dije, listo, entonces me voy a dedicar a coser y monto mi emprendimiento. Fui, presenté la prueba, pero lo que usted dice, no fui del agrado para esta persona por tener una discapacidad física, que ni siquiera se me nota, ¿no? sí, Porque yo las pruebas yo las hice bien, o sea, lo que hacían para la primera etapa, ¿sí? Porque la segunda etapa ya era ir a aprender a coser directamente en, las máquinas, ¿sí? O sea, ya tener las clases como tal de costura. okay, Entonces, no, o sea, de una me fue diciendo que yo tenía un perfil muy alto, o sea, que no me podía dedicar a esto, que mejor que yo podía tener era un mejor empleo. Entonces, pues yo me callé y iba pensando, me dio risa, decía yo, pero ¿cómo me va a decir que consiga un mejor empleo cuando intento conseguir un empleo basado en lo que yo estudié? ¿Sí? También me cierran las puertas, que por la edad, que porque no tengo experiencia, que, o sea, piensan que una persona ya después de los 40, 45 años se vuelve una inútil, no tiene cerebro, o sea, se le cerraron las ideas, los sueños, las metas, ¿sí? Entonces, me he encontrado con todo eso. Y cuando ella me dice eso, pues yo lo que hice fue, bueno, ni modo, no fue, lo intenté. Me dijo, no, lo intenté, ¿sí? sí. Y ya, pero pues de una vez vio en mí esa persona que como que no le agradé y ya, porque pues la tarea que puso a hacer en grupo, yo la hice bien, que era clasificar unos botones, bueno, unas cosas así. Y bueno, entonces yo decía, bueno, también por este lado le cierran a uno las puertas, o sea, ¿cómo pretenden que uno saque un emprendimiento adelante, o saque una idea adelante cuando yo he intentado por muchas cosas hacerlo? Y siempre hay un obstáculo que me pone. Entonces, se desanima uno de ver esta sociedad como es cuando hablan de la inclusión, de que, por ejemplo, ahorita con lo que me encontré fue que una persona no puede, sale del SENA con los 6 meses de la práctica, ¿sí? De la práctica, y ahora están pidiendo un año de experiencia. Y entonces, ¿qué pasó con los que vamos a hacer los 6 meses de práctica? Eso es. Sí, Angélica, no, yo te entiendo y créame que yo me uno a ese sentir, porque realmente a mí me duele mi país, me duelen los factores de producción, a mí me duelen las personas, porque como les decía en un principio, yo no creo solamente en que haya un colaborador, sino que hay una familia, y es los sueños de una familia completa, es jugar
y es atreverse a manipular todo lo que tiene que ver con el nivel de vida de una familia, de un país, de una región. Mire, no vayamos tan lejos, Angélica. Ustedes saben que nuestro país se divide políticamente para poder tener unos recursos de la nación y poder hacer unas evoluciones o unas inversiones empresariales en cada región. Pero como ese tipo de la región no es amigo del otro, entonces hoy en día hay regiones desproporcionadas. Hay unas que tienen mucho y otras que no tienen. Pues así pasan las empresas. Y ahorita los jefes tienen un alto nivel de ego que le pueden decir a usted directamente, vea, Angélica, usted no la recibo porque usted tiene tal cosa. Estamos viendo una discapacidad como una enfermedad y eso no es así. Estamos viendo una discapacidad como una limitación y eso no es así. Porque es que estamos viendo una situación, mas no estamos viendo a la familia, no estamos viendo un entorno integral, no estamos viendo holísticamente. Hoy día un jefe le puede decir a usted, mire, yo a usted no lo quiero más porque usted me puede quitar mi puesto. Así. Y entonces, ¿dónde están esos derechos laborales? ¿Dónde están las organizaciones que nos protegen? Si yo me pongo a hacer todo ese proceso, va a ser demasiado largo. Eso es cierto. Pero tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que llegar, porque la fuerza laboral es la que para un país. ¿Qué pasaría si? Y eso lo vimos en la pandemia. Cuando el país se paralizó laboralmente, ¿qué pasaría si no volvemos a trabajar? ¿Qué pasaría si en este país solamente hay caciques y nadie trabaja? Nadie lava los platos, nadie barra, nadie trapea, nadie recoge la basura. ¿Qué pasaría con eso? Nosotros, los caciques pueden tener todo el dinero del mundo, pero eso no les va a barrer. Eso no les va a garantizar un mejor nivel de vida. Los billetes no se van a comer. El susto que nos hacen los empresarios es que si usted no hace lo que yo digo, pues, hombre, cierro y me voy para otro país que allá sí me valoran. Créame que no es tan sencillo. Pero hay que seguir insistiendo, Angélica. Hay que seguir luchando por nuestros deberes, nuestros derechos. Seguir haciendo posible lo imposible. Seguir creyendo en que este país es mucho más que un pedazo de territorio. Este país es la gente. Este país es un nivel de producción de seres buenos, de gente humilde, de gente que sabe que con su trabajo se dignifica, pero que también quiere tener excelentes procesos de inclusión laboral y excelentes procesos de que sus jefes también sean empáticos y sepan que así como ellos viven bien, uno también merece. Esos derechos laborales que están ahí escritos no se pueden quedar escritos en una legislación, sino que tienen que hacerse vida en las empresas. Esto es un llamado para ustedes que van a ser emprendedores y van a tener muy seguramente colaboradores. Seamos justos, seamos buenos jefes. Ese adjetivo calificativo de bueno me permite a mí entender que ser buen jefe es ser justo. Ser buen jefe es ser incluyente. Ser buen jefe es conocer la legislación y prepararme para poderla atender. Ser buen jefe es pagar bien. Ser buen jefe es preocuparme porque no tengo un colaborador sino una familia. Ser buen jefe es respetar los horarios. Ser buen jefe es ser uno mismo y acordarse cuando uno era empleado. No sé si Angélica te di respuesta. Sí, señor, pero es dura la realidad. Sí. No te voy a mentir, no te voy a decir una cosa diferente porque sería realmente una persona pues mentirosa y no estoy acostumbrado a eso. Pero se puede, sí, claro. Se pueden. Recuerden ustedes que en la masacre de las bananeras, de lo que sucedió, fue que muchos de esos obreros perdieron la vida para que hoy teníamos nosotros
estos nuevos horarios de trabajo, esta nueva legislación laboral. A algunos les tocó perder la vida. Nosotros hoy perdemos sueños, también igual de importantes. Pero yo me quiero quedar con la vida, porque los sueños algún día encontraremos la manera de poderlos realizar. Voy a parar ahorita aquí la grabación para que no se nos salga tan extensa y suba mucho más rápido el video, y proseguimos con las preguntas. ¿Listo? A ver, estoy aquí. Listo. Entonces, acabo de tener la grabación. Patricia.